¿En serio? ¡Wow! Ahí está. Hola. Tanto tiempo, diputada. ¿Cómo está? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias Bien. por conectarse. No, muchas gracias por la invitación. Estoy sí en auto, pero no estoy manejando. Ya. Quiero que quede claro para las Excelente. preguntas. Así que no hay problema. Muchas gracias, diputada. Usted es una persona muy importante en el Frente Amplio y también es la compañera en este camino para ser candidato presidencial de Gonzalo Vinter. Y el día de ayer vimos un reportaje en Mega que en realidad nosotros le pusimos Mega Mentira. Mega Mentira se llama este programa, básicamente porque sacaron yo vi el reportaje completo, un largo reportaje donde la verdad todo esto es a través de trascendidos, rumores y vinculan al diputado Gonzalo Vinter. En 15 minutos intentan vincular en realidad al diputado Gonzalo Vinter en el caso Sierra Bella, pero yo voy a ser muy honesta y tengo que ser honesta con el público, como periodista, por supuesto, yo no vi ninguna prueba, excepto que un señor que es conocido como el estafador de Tinder dice que alguna vez habría visto a Gonzalo Vinter cercano al dueño del inmueble de Sierra Bella, y eso es todo. E incluso, bueno, al señor Aldo Duque, que yo encontré que en realidad estaba como gozando esto de que él había pedido que se investigara y que el fiscal Cooper habría dicho que sí. Sabemos que el diputado Vinter respondió, pero queremos escucharla justamente a usted también, diputada, sobre este análisis. ¿Usted cree que esto fue un ataque directo al diputado? ¿Es esto una persecución política? Y bueno, efectivamente, como tú dices, Ale, el reportaje no tiene nada. No hay ningún tipo de prueba y se hacen ese tipo de acusaciones. Y más bien, el reportaje mismo, y en esto el canal, ¿cierto? Con ellos, se están vinculando, ¿cierto? Haciendo una apuesta comunicacional con un titular, ¿cierto? Que obviamente tiene repercusiones, porque ahora nosotros tenemos, ¿cierto?, que salir a responder, dar las aclaraciones, pero en realidad lo que corresponde en este tipo de casos, cuando se hacen este tipo de intervenciones, es que se pida disculpas, y disculpas porque no hay comunicado oficial, ni de la PDI, ni tampoco de Fiscalía, sino simplemente se hace este reportaje en base a lo que declara cierto, digamos, el llamado estafador de Tinder. O sea, imagínate, de eso estamos hablando. Y además que es replicado por Aldo Duque, ¿cierto?, esta causa. Entonces, obviamente que tengo que expresar primero que cuando uno defiende la libertad de prensa como un principio democrático, no puede ser en base a la deshonestidad, ¿cierto?, a tratar de generar noticias que son tendenciosas y generar ese efecto, y eso sin querer decir, porque nosotros al menos vamos a seguir insistiendo y vamos a hacer defensa de la libertad de prensa, de que los periodistas, las periodistas, los medios de comunicación pueden hacer investigaciones. El tema es generar investigaciones en base a hechos, ¿cierto? Y cuando uno va a hacer una publicación, que sea en base a constataciones reales y verídicas. Y en este caso sabemos que no es así. Diputada, hay un momento en que enfrenta la entrevistadora, la periodista, enfrenta al diputado Vinter. Llega al Congreso, ¿verdad? Están ahí en el lobby, en el Pensador, él se va y ella insiste e insiste y le dice como que le parece muy grave que él no haya querido dar la entrevista antes, con más tranquilidad. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Y por qué decidieron no dar esa entrevista? Y sí, finalmente responde el diputado en el camino, ¿no? Cuando van caminando. Claro, o sea, ella, frente a las preguntas que la periodista le hace, Gonzalo le responde. De hecho, para un poco, si ustedes también estaban escuchando, estaban sonando los timbres. En general, cuando suenan los timbres es porque o tenemos votación o hay que volver a la sala para dar cumplimiento con nuestra función legislativa, sobre todo.
y por eso estaba caminando hacia la sala, ¿cierto? Y en ese momento se detiene, igualmente le responde, ¿cierto?, todas sus preguntas, y ya tiene que hacer ingreso, inclusive porque al parecer había algún tipo de tema en la sala que resolver, me imagino que quórum o algo por el estilo. Entonces, yo lo único que en esto también creo que es importante decir es que no hubo ni tampoco habrá ningún grado de no buscar responder, porque de hecho hoy día, el día de ayer en la noche, el diputado saca un comunicado público inmediatamente luego del reportaje para aclarar la situación. Pero también me parece que frente a una situación como esta, quien debe dar explicaciones es Reportajes del Mega, ¿cierto? Porque no puede ser que se lance este tipo de investigación haciendo este titular que obviamente genera consecuencias, sin aclarar siquiera que se hace en base a estos dos declaraciones de personajes que obviamente hay una forma tendenciosa de utilizarla sin siquiera comunicación oficial por las instituciones que se hacen cargo de las investigaciones y de los procedimientos judiciales. O sea, no hay nada, no hay nada, y aún así se busca realizar esta comunicación periodística que a mi juicio también raya en que se termina perjudicando la libertad de prensa cuando se hace de manera deshonesta. Totalmente. Acá, bueno, también estamos viendo el comunicado del diputado Winter. Dice: este miércoles, mientras cumplía con mis labores de parlamentario, fui abordado por Mega, ¿no es cierto?, que consultó una supuesta citación a declarar por el caso Sierra Bella. Es muy interesante eso en particular porque aquí el titular de Mega es: fiscal Cooper instruye a la PDI indagar rol que tuvo el diputado Gonzalo Winter en la compra de ex clínica Sierra Bella. Pero al parecer el diputado habría conversado por las vías formales con el fiscal Cooper y finalmente él habría desmentido eso, ¿verdad? Sí, efectivamente, no hay ninguna citación a declaración por el estilo, por lo tanto no ha sido tampoco notificado de algo. No hay un proceso judicial en que él tenga que hacer algún tipo de intervención. O sea, por lo mismo estamos hablando de un reportaje que no tiene sustento. Así es. ¿Y de dónde creen ustedes que viene esto? ¿Qué intención habría detrás? ¿Van a buscar también se han hecho esa pregunta? ¿Van a buscar esa respuesta? Mira, lo que vamos a buscar es, y seguimos cierto en eso, porque están los plazos corriendo, la evaluación de las acciones judiciales correspondientes, también lo expresa en el comunicado el diputado y candidato Gonzalo Winter, porque entendemos que no puede ser, es cierto, así de fácil instalar ciertas, digamos, verdades entre comillas, instalando realidades que no son, y después lavarse las manos y hacer como que nada hubiera pasado. Entonces, esto además, mira, me suena a otras situaciones similares. Por ejemplo, lo que sucedió en su momento con Giorgio Jackson, en donde le acusaron que había robado computadores. Él presentó, ¿cierto?, las acciones judiciales correspondientes y las ganó. Inclusive en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Ética, se sancionó a toda la bancada de la UDI por lo mismo, por hacer acusaciones falsas, sin sustento, e inclusive en ese caso acusando un delito. Entonces, no puede ser tan fácil llegar y hablar, instalar realidades que no son, y luego llegar y hacerse el desentendido, como si nada hubiera pasado, como si no se hubieran generado los efectos políticos que quizás hubieran tenido esa intencionalidad de ejercerlo. En este caso, cuando hablamos de Giorgio Jackson, buscaron, ¿cierto?, la salida en ese momento del ministro. Claro. Y bueno, tuvo efectos, obviamente. La presión política que se generó, la presión mediática que se generó, y por lo mismo no puede ser así de fácil. Yo creo que es importante que nosotros estamos, es cierto, en esas evaluaciones y vamos a hacerlo con toda la seriedad y la responsabilidad que este tipo de situaciones requieren. Lo que sí estamos confirmando, porque había personas que pensaban que habían bajado la nota, pero no.
no lo han bajado, la mantienen en sus redes y además, no sé si esta es nueva, hicieron una nueva nota anoche a las 11 de la noche con otro título que se llama Sierra Bella y Vinter. Fiscalía indaga rol del candidato presidencial en millonaria compra de la clínica. O sea, además el titular no es solo falso por lo de Gonzalo Vinter, que lo voy a dejar muy claro, es también falso porque dice en millonaria compra de la clínica. Clínica que nunca se compró. O sea, es completamente falso el titular. Es realmente... perdón que yo me impresioné al aire porque me impresiona muchísimo que esta como defensa, como que no, nosotros tenemos la razón y más, hacemos otra nota, como ya diciendo, ¿saben qué? No nos importa nada, no nos importa nada que incluso la opinión pública esté diciendo que mentimos, sino que hacemos otra nota en la que afirmamos algo que ustedes han desmentido claramente, diputada, que es que la Fiscalía esté indagando o haya al menos llamado a alguien para saber qué está pasando, ¿no? O sea, eso es falso y es falso además que se compró una clínica. Totalmente. O sea, es que eso es lo que mencionaba, que se generan ese tipo de noticias y que obviamente ahí las consecuencias no se miden, no les interesa, no hay preocupación con hacer el ejercicio, ¿cierto?, de la función, en este caso periodística, de buena manera, ¿cierto?, de manera honesta, de entregar la información verídica, exhaustiva, porque de eso al menos nosotros no estamos en contra. O sea, si repaje que se han hecho, ¿cierto?, en algunos casos, en otros quizás no tanto, pero eso está bien, esa es parte de la labor que se tiene que realizar. El tema es este titular, ¿cierto? Este titular que no tiene nada de verídico porque no tiene ningún sustento, ni siquiera de procedimiento jurídico, ¿sabes? Y yo ahí creo que es relevante por una parte porque Ale, uno puede iniciar ciertas acciones judiciales y en fin, o sea, podemos hacerlo, es parte del derecho, además que en este caso tiene el diputado y candidato Vinter, pero las consecuencias en la inmediatez, ¿cierto?, en los contextos políticos también deben ser consideradas. O sea, efectivamente la próxima semana vamos a inscribir una primaria en donde el diputado va a empezar a una campaña, ¿cierto?, para una candidatura presidencial, donde vamos a estar 2 meses. ¿Cuánto va a durar un procedimiento para poder aclararlo? Entonces, es el daño que busca hacer y que finalmente no solo daña en este caso al diputado, sino que está dañando el ejercicio, ¿cierto?, de la libertad de prensa como un principio orientador que debiéramos todos defenderlo, pero también corresponde defenderlo que se haga con rigurosidad. De hecho, al final del reportaje, recién habla Felipe Sánchez, o el abogado de Felipe Sánchez en realidad, que era el dueño de la clínica Sierra Bella, del inmueble, digamos, que nunca se compró, hay que decirlo, y habla al final, y dice además que ellos están intentando que esta causa ya se cierre, porque no hay nada, no han encontrado nada en un montón de años, diputada. Uh-huh. Y es en ese momento, sea, después de todo eso, todavía sale esto a puertas, como usted dice, de una inscripción. A mí, no sé si usted está familiarizada con, o sea, asumo que lo ha escuchado, pero tan familiarizada con el concepto de lawfare. Pero fíjese que el rol de los medios de comunicación en este concepto es muy importante. Ahí estamos viendo al abogado que sale, como ustedes pueden darse cuenta, hacia el final de la nota. Hasta el Papa Francisco lo ha definido, lo definió antes de morir, ¿no es cierto? Y dijo que era una amenaza para la democracia. Y fíjese que este caso tiene los componentes, porque para que sea lawfare, de verdad, no es solo acusar en la justicia, ¿no es cierto?, utilizar el Poder Judicial acusando, ya sea con alguna falsedad, o sea, de manera totalmente falsa o con alguna verdad, para eliminar a tu enemigo político, a tu contrincante político. Y en este caso tienen los componentes, porque no es solo que están a puertas de inscribir al diputado como candidato presidencial, sino que además
estamos viendo que está incluido acá el señor Aldo Duque, que fue un activo militante, ¿no es cierto? Intentó ser candidato a alcalde de Santiago, ¿verdad? Que también es parte de esta querella, y él es una de las personas que está ahí hablando en el reportaje, ¿no es cierto?, latamente. Es la fuente que tiene el medio. Es la fuente que tiene el medio, exactamente. Impresionante. Entonces es demasiado, bueno, y el rol que cumple el periodismo acá, que es, como usted dice, sin explicar nada de profundidad en qué estadio procesal está esta causa, de qué se trata lo de Gonzalo Vinter, deja este manto de duda. Entonces todos nosotros ahora, cuando ponemos Gonzalo Vinter en Google, lo primero que nos va a salir es esto. Es esto. Así es. No, es tremendo porque por lo mismo, Ale, la pregunta es ¿qué se puede hacer frente a esto de instalaciones mediáticas? Por nuestro lado, claro, nosotros, tanto en lo comunicacional como corresponde, vamos a aclarar, a presentar el comunicado público, las acciones legales correspondientes, judiciales, pero la nota ya la instalaron, ¿cierto? Que es lo que buscaban hacer. Entonces, eso a mí me parece muy riesgoso por el cuidado de la democracia. Al final termina afectándola totalmente. Y en ese sentido yo también creo que es necesario que los medios tengan esa responsabilidad, ¿cierto? Porque generan efectos, tienen consecuencias sus actos. Y por lo mismo lo que debiéramos todos también propiciar es que ese cuidado de la democracia también sea parte de las responsabilidades que tienen los medios de comunicación de por medio. Y como vemos, no es así. Hicimos esta revisión de Google y mire, sale, caso Sierra Bella complica a Vinter, Emol, candidato descarta vínculos. Después, la cuarta, revelan que Gonzalo Vinter es investigado por caso Sierra Bella. Revelan, como cualquiera. Después, diputado Gonzalo Vinter desmiente vinculación, Biobío un poco más serio ahí, y The Clinic dice, no he sido citado a declarar, diputado y candidato presidencial. Se centran, tanto Biobío como The Clinic, de manera bastante más seria, se centran al menos en la declaración del diputado, que fue inmediata luego del reportaje. Entonces, efectivamente ahí cada medio definió, y aquí ustedes pueden ver, esas son las definiciones editoriales y eso es súper importante decirlo. El enfoque. ¿Dónde vamos a poner el enfoque? ¿Lo vamos a poner en Gonzalo Vinter en su versión, como lo hicieron medios que son más serios? ¿O lo vamos a poner, ¿no es cierto?, en este manto de duda que parece que a lo mejor... que es bien impresionante. Un estafador. Una persona que es conocida por estafar. El estafador de Tinder. O sea, una persona que estafó mujeres a través de Tinder. Ya no puede ser lo peor. Y llega y dice una cosa que, ahora es como lo más importante. ¿Usted cree que deberíamos tener una ley de medios que regulara un poco este tipo de notas que dejan este manto de duda, diputada? Sí, o sea, creo primero una ley de medios para diversificar el poder que tienen algunos medios y la concentración económica que hay detrás. Creo que eso es relevante porque ahí podríamos, ¿cierto?, hablar de que realmente hay posibilidades reales de tener libertad de elección, ¿cierto?, en este caso, de poder informarse desde distintos canales y que los medios de comunicación no tengan o más bien quienes están detrás, los grupos económicos, quienes están detrás, no tengan ese control exhaustivo respecto a lo que se informa. Eso creo que es fundamental. Y por cierto, en estos casos, cuando estamos hablando del deber de informar en base a hechos verídicos, sobre todo cuando se dice que es un reportaje de investigación, ¿cierto? No es la opinión del periodista, ¿ya? Claro. Porque podría ser la opinión de un periodista algo, ABC, en fin. Pero no, esto se está presentando como si fuera una verdad, ¿cierto? Una realidad. Y eso no es así, sobre todo viendo los titulares, y yo creo que ahí das en el clavo, Ale, también. Hay responsabilidades también en la edición, ¿cierto? Quienes tienen, ¿cierto?, el foco puesto en qué voy a decir y voy a buscar tal o cual objetivo. Entonces, en ese sentido, creo que una nueva ley de medio es necesaria. O sea, nosotros sabemos que hay que avanzar hacia allá,
Esperamos también que los debates respecto a la discusión pública den y sean propicios a avanzar en ello. Ha sido parte también innumerables veces de nuestra idea, de nuestro programa, así que vamos a seguir sosteniéndolo. Muchas gracias, diputada, por este contacto. Sabemos que se conectó ahí en viaje. Están todos hoy día los diputados y diputadas con actividades, pero necesitábamos tener esta versión también de alguien una militante tan importante del Frente Amplio, ¿verdad? Que ha acompañado a Gonzalo Vinter en esta campaña que está comenzando, ¿no es cierto? Y usted sabe que nosotros como medios siempre queremos enfrentar las mentiras de la prensa empresarial, porque no tenemos muchos medios de comunicación que hagan este freno, así que le agradecemos muchísimo este contacto, y no sé si le quiere mandar algún mensaje a nuestra comunidad, que está muy activa aquí en YouTube. Dicen, querella contra Mega, vamos, que se puede. Sí, porque en realidad la gente tiene rabia de que los medios sigan haciendo esto, sigan intentando manipular, cambiar las versiones, cambiar los relatos. Entonces ya estamos un poco cansados entre lo de Carol Cariola, que también fue éticamente muy reprochable, ¿no es cierto? Y es el mismo fiscal Cooper, es el mismo fiscal. Entonces uno se pregunta hasta cuándo filtran cosas, porque son cosas nomás, ni siquiera son verdades. Entonces aquí la gente se pregunta quién está detrás y quieren saberlo. Así que la dejo si quiere entregar un último mensaje. Gracias. Primero agradecerle a ustedes, Ale, porque efectivamente esta contraposición es muy necesaria. Para eso se requieren medios de comunicación que tengan libertad para decir su opinión, ¿cierto? Porque digamos que no es una ley para otros medios, así que en este caso reconocer la labor que ustedes hacen. Por otro lado, también me gustaría saludar las muestras de respaldo que se han hecho expresivas durante el día de ayer en la noche, hoy también. Nosotros obviamente vamos a hacer las evaluaciones sobre las acciones legales porque creemos que es de justicia hacerlo, pero sabemos que no podemos quedarnos en eso porque efectivamente los procesos judiciales tienen tiempo y acá hay que simplemente constatar la verdad, ¿cierto? Simplemente ir con la honestidad por delante, y eso es lo que estamos haciendo, comunicando dentro de todas las condiciones que podamos lo que realmente pasó acá, que no hay nada, en donde se hace un reportaje con las cuñas y comentarios del estafador de Tinder y de Aldo Duque. Muchas gracias, diputada, que tenga una linda jornada. Una linda y lluviosa Muchas gracias jornada. A ustedes, que estén bien. Chao, gracias. Chao. Ahí estaba la diputada Gael Jomans, que se conectó con nosotros antes de que tenemos audios de WhatsApp, tenemos muchos comentarios de nuestro público. Y también quiero decirles algo. Pude acceder a la respuesta que le dio el fiscal Cooper al diputado Vinter, quien accedió, ¿no es cierto?, a preguntar antes de escribir su comunicado, y efectivamente le dijo que todo esto era una completa falsedad. Que no te engañen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.